Durante la cena, mi hijo gritó: «O le das tu recámara a mis suegros o haces tus maletas». No me enojé. Compré la casa de enfrente y le saludé desde la ventana de mi despacho. Me llamo Roberto, tengo 65 años y vivo, o mejor dicho, vivía en Guadalajara, en una casa que construí ladrillo por ladrillo durante 35 años de trabajo como contador público. Esta casa no era simplemente un bien inmueble, era cada hora extra que había trabajado, cada fin de semana que había sacrificado, cada sueño que había convertido en realidad con mis propias manos. Si quieren saber qué pasó después, no olviden dejar su like y suscribirse al canal Los Consejos del Abuelo, porque esta historia apenas comienza y lo que viene los va a dejar impactados. Era un martes común de marzo. Había preparado el platillo favorito de mi hijo Miguel, mole poblano, ese que hacía desde que era niño. La mesa estaba puesta con cuidado, las velas encendidas, todo estaba perfecto. Miguel me había pedido que preparara algo especial porque quería discutir sobre el futuro. Yo, ingenuo, pensaba que finalmente íbamos a recibir buenas noticias, tal vez un nieto en camino, un ascenso en su trabajo. Fernanda, mi nuera, estaba sentada junto a él con esa sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos. 5 años de matrimonio y todavía no lograba descifrar a esta mujer. Siempre había sido educada, pero había una frialdad, una distancia calculada en cada gesto. Miguel había cambiado mucho después de casarse con ella. El muchacho cariñoso que me abrazaba todos los días se había convertido en un hombre que apenas me miraba a los ojos. «Papá, tenemos que hablar», comenzó Miguel limpiándose la boca con su servilleta. Su tono era formal, casi corporativo, como si estuviera en una junta de negocios y no en la mesa del comedor de su propia casa, la casa donde había crecido. «Por supuesto, mijo, dime», respondí, sintiendo una extraña opresión en el pecho, esa clase de intuición paterna que nunca se equivoca. Los papás de Fernanda se van a mudar a Guadalajara. Su departamento en la Ciudad de México se vendió y necesitan un lugar donde quedarse. Sonreí aliviado. «Ah, muy bien. ¿Van a rentar algo en la colonia entonces?» Fernanda soltó una risa corta, de esas que cortan el aire. Miguel miró su plato antes de continuar. «En realidad, papá, pensamos que podrían quedarse aquí, en tu suite». El tenedor casi se me cae de la mano. «En mi suite. Es temporal, papá. Solo mientras se instalan», dijo Miguel rápidamente, como si eso minimizara la situación. «¿Y dónde voy a dormir yo?», pregunté, todavía tratando de comprender lo absurdo de esta conversación. Fue entonces cuando pasó. Sin filtro, sin delicadeza, sin el menor vestigio del hijo que había criado. «Puedes quedarte en el cuartito del fondo, es chico, pero sirve. O si prefieres», se detuvo, miró a Fernanda, quien asintió como dándole permiso. «O haces tus maletas y buscas otro lugar». Conocen ese momento cuando el piso desaparece bajo tus pies, cuando te das cuenta de que todo en lo que has creído durante años era una ilusión. Era exactamente eso. El silencio que se instaló en el comedor fue ensordecedor. Miraba a mi hijo, este hombre de 35 años sentado frente a mí, y no lo reconocía. «Miguel, me estás pidiendo que deje mi propia casa». Mi voz estaba calmada, demasiado calmada, incluso para mí. «No es exactamente eso, papá. Es que necesitamos el espacio». «¿Y yo estorbo?», terminé la frase por él. Fernanda habló finalmente, con esa voz suave y venenosa. «Roberto, no lo tome personal. Es solo una cuestión práctica. Mis papás están envejeciendo, necesitan una recámara cómoda, y usted es más adaptable». «Adaptable». Esa palabra resonó en mi cabeza como una bofetada. Yo, que había trabajado 35 años para construir esta casa, ahora era adaptable. Un mueble que se podía reorganizar según la conveniencia de otros. Esa noche, acostado en la cama que pronto ya no sería mía, tomé una decisión. No iba a gritar, no iba a hacer un escándalo, no iba a suplicar. Iba a hacer algo mucho mejor. Iba a enseñarle a mi hijo y a mi nuera el verdadero significado de las consecuencias. Los días siguientes fueron un borrón de humillación disfrazada de normalidad.
Miguel y Fernanda actuaban como si nada anormal estuviera pasando, como si pedirle al patriarca de la familia que se mudara a un cuarto de servicio o simplemente que se fuera era lo más natural del mundo. Yo seguía haciendo todo lo que siempre había hecho: cocinar, limpiar, ocuparme de la casa, pero algo había cambiado en mí. Cada olla que lavaba, cada prenda que doblaba, era como si le dijera silenciosamente adiós a toda una vida. ¿Conocen el sonido de un corazón que se rompe en silencio? No es dramático como en las películas, es solo un vacío, una frialdad que se instala lentamente, transformándote en alguien que nunca pensaste que llegarías a ser. Una mañana, 3 días después de esa cena fatídica, estaba tomando mi café cuando escuché a Fernanda al teléfono en la sala. No sabía que yo estaba ahí. «Mamá, puedes venir tranquila. Él se va». «Sí», Miguel fue claro, «a más tardar a fin de mes, la casa queda libre». Pausa. «No, no tiene a dónde ir, pero ese no es nuestro problema. La casa está a nombre de Miguel desde que hizo la transferencia hace 2 años. Fue una excelente estrategia, ¿verdad? Ahora es legalmente de él». Mi sangre se heló. La transferencia. Había puesto la casa a nombre de Miguel hace 2 años, cuando me convenció de que era mejor para cuestiones de impuestos y herencia. Yo, el idiota, había firmado todo sin desconfiar porque confiaba ciegamente en mi hijo. Había sido estratégicamente manipulado, engañado de manera planificada durante meses, tal vez años. Subí a mi recámara, todavía mía por unos días más, y me senté en la cama. ¿Lloré? No, las lágrimas se habían secado esa noche de la cena. Lo que sentí fue diferente, una claridad absoluta, una determinación fría y calculada. Tomé mi laptop y comencé a hacer lo que mejor sé hacer: calcular, planificar, ejecutar. Soy contador público desde hace 40 años. He pasado mi vida organizando finanzas, resolviendo problemas, encontrando soluciones creativas dentro del marco de la ley. Y ahora iba a usar toda esa experiencia en mi propio beneficio. Primera búsqueda: bienes raíces en venta en la calle. Para mi sorpresa, o tal vez era el destino, había una casa en venta exactamente enfrente. Una casa hermosa, más grande que la mía, con 4 recámaras, un despacho, garaje para 3 autos y un jardín que daba envidia. Estaba en el mercado desde hacía 8 meses con el precio reducido porque los dueños tenían que vender rápido para mudarse a Canadá. Llamé inmediatamente al agente inmobiliario. Programé una visita para esa misma tarde, mientras Miguel y Fernanda estaban en el trabajo. La casa era perfecta. Más que perfecta, era una declaración. Logré negociar un excelente precio porque podía pagar de contado. 4 décadas de ahorro, de inversiones bien colocadas, de un retiro meticulosamente planeado y sin vicios más allá de trabajar demasiado. Tenía los recursos. Cerré el trato en 5 días. Pagué de contado, firmé la escritura, recibí las llaves, todo sin decir una palabra a Miguel o Fernanda. Mientras ellos dormían tranquilos, creyendo que me verían empacar mis cosas para irme a vivir a un departamento miserable en una colonia lejana, yo estaba cerrando la compra de la propiedad más envidiable de la calle. Contraté una empresa de mudanzas discreta. En un solo día, mientras ellos estaban fuera, transferí todas mis pertenencias. Y había muchas. 40 años de vida acumulan historias. Me llevé cada foto, cada recuerdo, cada objeto que tenía valor sentimental. Dejé solo los muebles básicos que había comprado para la casa. También dejé una carta en la mesa de la cocina, simple y directa: Miguel y Fernanda, como me lo pidieron me voy. La casa ahora es completamente suya. Espero que sean felices con sus decisiones. Roberto. Sin acusaciones, sin drama, solo hechos, pero el verdadero mensaje aún estaba por venir. Al día siguiente, un viernes soleado, estaba en la ventana de mi nuevo despacho, espacioso, luminoso, con una vista privilegiada hacia la casa que una vez fue mía. Cuando vi a Miguel llegar del trabajo, se estacionó, levantó la vista y me vio. Le hice una seña calmada, educada, con una sonrisa serena en el rostro. Su expresión no tenía precio. Miguel se quedó paralizado en medio de la banqueta, su portafolio en una mano y las llaves de su carro en la otra. Sus ojos saltaban entre la casa donde vivía y la ventana de mi nuevo despacho.
Seguí saludándolo como si fuera el vecino más amable del mundo. Vi a Fernanda bajar de su auto unos minutos después. Miguel todavía estaba de pie en el mismo lugar, mirándome con una expresión que mezclaba shock, confusión y algo que no lograba identificar desde la distancia. Ella siguió su mirada, y cuando me vio, su boca se abrió literalmente. Había posicionado mi escritorio estratégicamente en la ventana. No por casualidad, quería que me viera todos los días. Quería que supiera que no había desaparecido avergonzado, que no me había escondido en algún rincón de la ciudad. Estaba ahí más cerca que nunca, más visible que nunca. Esa noche mi teléfono sonó 52 veces. Miguel llamaba sin cesar. Dejé que sonara. Los mensajes de WhatsApp comenzaron a llegar uno tras otro. Papá, contesta el teléfono. ¿Qué hiciste? ¿Cómo compraste esa casa? Tenemos que hablar. No puedes hacer esto. El último mensaje me hizo reír. No puedes hacer esto. Irónicamente, era exactamente lo que debía haber dicho cuando me pidió que dejara mi propia casa. Respondí solamente, estoy bien, gracias por preocuparte. Buenas noches. Los días siguientes fueron deliciosos de una manera que nunca imaginé que la venganza pudiera serlo. No había hecho nada ilegal, nada cruel, nada que pudiera hacerme sentir culpable. Simplemente había ejercido mi derecho de comprar una propiedad y mudarme a ella. Pero la proximidad era el verdadero golpe maestro. Cada mañana a las 7 abría las cortinas del despacho con mi café en mano, impecablemente vestido, bien rasurado, cabello peinado. Del otro lado de la calle veía a Fernanda espiando por la ventana de la sala, esa misma sala donde me había humillado. ¿Conocen ese momento cuando se dan cuenta de que la persona que los subestimó comienza a comprender el error que cometió? Lo vivía todos los días, y confieso, era gratificante. Comencé a recibir visitas. Mis amigos, que habían sabido la historia a través de las líneas telefónicas muy activas en la colonia, venían a verme, no para criticar, bueno, no solo para eso, sino para conocer la nueva casa. ¿Y qué casa? El diseñador de interiores que contraté hizo un trabajo magnífico en solo 3 semanas. El despacho tenía una biblioteca de caoba que iba del piso al techo, un sillón de lectura en terciopelo verde esmeralda posicionado estratégicamente en la ventana, plantas colgantes que le daban un aire de sofisticación. La sala tenía doble altura de techo. La cocina estaba equipada con electrodomésticos de última generación, y el jardín había sido renovado con un paisajismo que se había convertido en la envidia del vecindario. Don Héctor, mi vecino desde hace 25 años, fue uno de los primeros en venir. Trajo un pastel de 3 leches y lágrimas en los ojos. Roberto, cuando me enteré de lo que te hicieron, no lo podía creer. Pero mírate ahora, esta casa es un palacio comparada con la otra. Tomamos café en el jardín de invierno. Sí, mi nueva casa tenía jardín de invierno. Mientras tanto, del otro lado de la calle, sabía que Fernanda observaba. Las cortinas se movían de vez en cuando, un movimiento furtivo que intentaba ser discreto, pero era desesperadamente obvio. Si esta historia te está atrapando, no olvides suscribirte a los consejos del abuelo. Miguel apareció el tercer día. Tocó el timbre del portero eléctrico a las 8 de la mañana, un sábado. Yo estaba preparando hot cakes, algo que no hacía desde hacía meses porque en la antigua casa nadie apreciaba ya mis desayunos. Miré por el monitor del portero. Se veía cansado, ojeras profundas, la camisa arrugada. Apagué el interfono sin decir una palabra. Volvió a tocar, una vez, otra vez y otra más. Finalmente, abrí la ventana del segundo piso y dije con la voz más tranquila que pude: Miguel, estoy ocupado. Si necesitas hablarme, mándame un correo. Papá, por el amor de Dios, abre esta puerta. No es buen momento. Tengo invitados que van a llegar. Y cerré la ventana. La verdad, no tenía invitados en ese momento, pero él no necesitaba saberlo. La noticia de lo que había pasado se regó por la colonia como pólvora, y para mi sorpresa, la reacción fue masivamente a mi favor. México tiene algo curioso. Por más complicadas que sean las familias, existe un código no escrito de respeto hacia los mayores, especialmente hacia los padres. Y cuando ese código se rompe de manera tan flagrante, la gente toma partido.
Don Alfonso, el dueño de la panadería de la esquina donde Miguel compraba su pan todos los domingos, fue el primero en actuar. Cuando mi hijo entró al establecimiento ese domingo, el silencio fue incómodo. Don Alfonso lo atendió, sí, pero con una frialdad que nunca había demostrado antes. «Buenos días», dijo Miguel tratando de parecer normal. «Días», respondió don Alfonso sin el buenos. Miguel lo notó. No es tonto, solo ha tomado decisiones tontas. Doña Carmen de la farmacia fue más directa. Cuando Fernanda entró a comprar medicamentos, comentó lo suficientemente alto para que todos escucharan. «¿Qué mundo, Hijos que corren a sus padres de sus propias casas. Mi padre puede vivir conmigo hasta el día que Dios lo quiera». Fernanda fingió no escuchar, pero sus mejillas se pusieron rojas como jitomates. El verdadero punto de quiebre sucedió en el grupo de WhatsApp de la colonia. Aunque no era exactamente una privada, nuestra calle tenía un grupo activo con 73 vecinos. Alguien, nunca descubrí quién, pero sospecho que fue don Héctor, compartió una versión resumida de la historia. Los mensajes explotaron. «Absurdo, ¿cómo un hijo puede hacer eso? Roberto es una persona adorable, siempre ha ayudado a todos aquí. ¿Se acuerdan cuando organizó la colecta de comida el año pasado? Y cuando ayudó a doña Lupita con su declaración de impuestos gratis?» Miguel y Fernanda estaban en el grupo. Vieron todo. Fernanda intentó defenderse. «No conocen toda la historia. Hay dos lados». La respuesta fue fulminante. Doña Teresa, maestra retirada de 60 años, escribió: «Hija mía, no hay lado que justifique correr a un padre de su propia casa. Eso se llama ingratitud». Después de eso, Fernanda salió del grupo. Pero el verdadero golpe aún estaba por venir, y yo ni siquiera tuve que planearlo. Fue el universo conspirando a mi favor. Los padres de Fernanda llegaron. La pareja elegante de unos 60 años se estacionó en un Mercedes frente a la casa un jueves por la tarde. Los observaba desde mi ventana mientras descargaban maletas, muchas maletas. En los días siguientes quedó claro que la convivencia no era fácil. Veía luces encendidas hasta tarde en la noche. Escuchaba voces alzadas. Mi nueva casa tenía ventanas con aislamiento acústico, pero a veces el sonido atravesaba cuando estaban en el jardín. El suegro de Miguel, don Arturo, era un hombre acostumbrado a mandar. Lo escuché un día en que todos estaban en el jardín. «Miguel, este pasto está horrible. ¿Vas a contratar a alguien o quieres que lo haga yo?» La suegra, doña Cristina, era peor, meticulosa, controladora. Opinaba sobre todo, desde la comida que cocinaba Fernanda hasta la forma en que Miguel doblaba las servilletas. En 2 semanas, la casa que debería haber sido un paraíso familiar se había convertido en un campo de tensión. Yo veía todo desde mi ventana privilegiada. Una tarde, estaba regando las plantas en el jardín del frente cuando doña Cristina cruzó la calle. Venía hacia mí, y admito que mi corazón se aceleró. Me preparé para una confrontación. «¿Usted es el papá de Miguel?», afirmó. No preguntó. «Sí», respondí, continuando con el riego de mis plantas. «Qué bonita casa tiene». Había algo extraño en su voz. No era admiración pura, era una punta de envidia, de frustración. «Gracias, me costó mucho trabajo, debe haber costado caro. Trabajé mucho por ella», respondí, mirándola directamente a los ojos. Ella entendió el mensaje. La mujer a quien su hijo y su hija habían intentado desechar como un mueble viejo tenía en realidad más recursos y más dignidad de lo que habían imaginado. «Entiendo», dijo, y regresó a la casa. Esa noche, las luces permanecieron encendidas hasta las 2 de la mañana, y yo sabía, con cada fibra de mi ser, que estaban hablando de mí. El círculo se estaba cerrando, y yo ni siquiera tenía que hacer nada más que vivir mi vida. Fue un martes lluvioso de abril, cuando todo comenzó realmente a desmoronarse para ellos. Estaba en casa trabajando en un proyecto de consultoría independiente que había aceptado, porque a diferencia de lo que Miguel imaginaba, no estaba retirado vegetando. Tenía una carrera activa y respetada cuando escuché el ruido. No era solo una discusión, era una guerra. «Me prometiste que sería temporal». La voz de Miguel atravesó la calle, incluso con la lluvia cayendo fuerte.
Abrí discretamente la ventana del despacho, no para escuchar a escondidas, o al menos eso me decía, sino porque, bueno, era mi vida la que se discutía allá. No es mi culpa que mis papás no hayan encontrado todavía un lugar conveniente, gritaba Fernanda de vuelta. Y además, tu problema no son mis papás. Tu problema es que tu padre está ahí enfrente juzgándote todos los días. Él no está juzgando a nadie, está viviendo su vida. Vivir nos está provocando esa casa absurda, las visitas constantes, el carro nuevo que compró la semana pasada. Todo es una provocación. Ah, sí, el carro. Había cambiado mi sedán modesto por una camioneta SUV híbrida. No para provocarlos. Realmente necesitaba un vehículo más grande para los viajes que estaba planeando. Pero el timing, lo admito, fue poéticamente perfecto. Fernanda, estás paranoica. Mi papá tiene derecho a gastar su dinero como quiera. Su dinero, me dijiste que apenas tenía ahorros. Me dijiste que era dependiente, que le estábamos haciendo un favor dejándolo quedarse aquí. Silencio, un silencio tan pesado que pude sentirlo desde aquí. Yo no sabía que tuviera tanto, no sabías o me mentiste. Más silencio, y luego la voz de Miguel baja derrotada. Pensé que no tendría opciones, que nos necesitaría. Subestimaste a tu propio padre, Miguel. Y ahora estamos pagando el precio. Mis papás están allá adentro en la recámara quejándose todos los días. Todo el vecindario nos odia, y tu papá está ahí en la casa de sus sueños, viviendo mejor que nosotros. No es la casa de sus sueños, es solo una casa. Despierta, Miguel. Esa casa tiene 5 recámaras. Tiene una suite principal más grande que nuestra sala. Tiene alberca techada y climatizada. Es todo lo que siempre quisimos y que no podíamos pagar. La moneda cayó lentamente, dolorosamente, pero cayó. En los días siguientes, observé cómo cambiaba la dinámica de la casa. Miguel salía temprano y regresaba tarde, claramente evitando estar en casa. Fernanda tenía una expresión perpetuamente agria. Sus padres circulaban por la casa como fantasmas incómodos, dándose cuenta de que no eran tan bienvenidos como habían imaginado. Una semana después, Miguel apareció en mi puerta otra vez. Esta vez no tocó frenéticamente el intercomunicador, solo tocó una vez y esperó. Bajé, preparado, y abrí la puerta. Estaba diferente, más viejo de alguna manera, como si hubiera envejecido varios años en solo unas semanas. «Puedes pasar», dije abriendo la puerta. Entró y se detuvo en el recibidor, mirando a su alrededor. Sus ojos recorrieron la doble altura del techo, la escalera de mármol, el candelabro de cristal que me había regalado a mí mismo. «La casa es hermosa, papá. Gracias. No sabía que tuvieras recursos así. Nunca preguntaste», respondí sirviéndote en la sala. «Durante 35 años, nunca preguntaste cómo era mi situación financiera, mis inversiones, mis proyectos. Simplemente asumiste que era un viejo dependiente que debería estar agradecido de tener un techo». Se encogió en el sillón. «Cometí un error, repetí la palabra saboreando su peso. «No fue solo un error, Miguel, fue una serie de decisiones. Decidiste creer que yo era una carga. Decidiste tratarme como desechable. Decidiste poner la comodidad de personas que apenas conoces por encima del padre que te crió solo. Lo sé». Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. «Lo sé todo eso ahora y no sé cómo repararlo». Tomé un sorbo de mi té, observando a este hombre que una vez fue mi bebé, mi niñito, mi mundo entero. «Tal vez algunas cosas no se pueden reparar, Miguel. Tal vez solo se pueden aprender». Pero la lección trajo consecuencias que ni siquiera había previsto. La situación en la casa de Miguel y Fernanda se deterioró de una manera casi cinematográfica. Comenzó cuando el aire acondicionado se descompuso. En una ciudad donde el calor puede ser implacable en verano, pasar días sin aire acondicionado no es solo incómodo, es insoportable. Vi a los técnicos llegar, analizar y partir moviendo la cabeza. Por los fragmentos de conversación que capté, el sistema tenía que ser completamente reemplazado. 240,000 pesos. Miguel no los tenía. Lo sabía porque conozco a mi hijo. Siempre ha vivido al límite de su tarjeta de crédito, siempre gastando más de lo que debía, tratando de mantener las apariencias. Del otro lado de la calle,
Mi casa tenía aire acondicionado central recién instalado. Mantenía las ventanas abiertas a propósito, dejando ver qué tan cómoda era mi vida. Doña Cristina fue la primera en quebrarse. La vi cuando salió de la casa con 3 maletas, su esposo detrás de ella. Subieron a un Uber y se fueron. No regresaron esa noche, ni la siguiente. Cuando don Héctor me contó el chisme, tenía una fuente que trabajaba en el hotel donde se habían instalado. No pude evitar sonreír. Los suegros de Miguel habían huido a un hotel 5 estrellas, declarando que no podían vivir más en esas condiciones. Fernanda estaba furiosa. La vi discutir por teléfono en el jardín, gesticulando violentamente. No pueden simplemente irse y dejarme así. La ironía no pasó desapercibida para mí. ¿Cuántas veces había querido decir exactamente eso a Miguel? No pedí ser expulsado de mi propia casa. Pero el verdadero colapso sucedió un viernes en la noche. Yo estaba recibiendo a mis amigos para una cena. Sí, me había convertido en el anfitrión más popular de la colonia, y admito que me encantaba. Preparé un risotto de hongos, una ensalada César y un tiramisú que quedó perfecto. Eran casi las 10 de la noche cuando escuché el timbre. Me disculpé con mis amigos y fui a responder. Era Fernanda. Estaba diferente. El cabello desordenado, el maquillaje corrido, los ojos rojos de tanto llorar. Nada de esa mujer impecable que había conocido hace 6 años. Roberto, necesito hablar con usted. Mis amigos, curiosos, estiraron el cuello desde la sala. Salí al porche y cerré la puerta. Te escucho. Yo lo arruiné todo. Las palabras salieron en un torrente desesperado. Mis papás están en un hotel que cuesta 12,000 pesos la noche y se niegan a irse. Miguel trabaja 14 horas al día para pagar las cuentas. Apenas nos hablamos, y todo es mi culpa. No dije nada, simplemente esperé. Fui yo quien lo convenció. Fui yo quien dijo que usted estaba demasiado cómodo, que tenía la suite principal y que mis padres merecían ese espacio. Fui yo quien plantó esa idea en su cabeza poco a poco durante meses. Sollozó. Pensé que se iba a quedar callado en el cuartito del fondo. Pensé que iba a aceptar. ¿Por qué? Porque los padres siempre aceptan. Todos lo dicen. No, respondí calmadamente. Los padres aceptan muchas cosas, pero no deberían aceptar la falta de respeto. Lo sé ahora. Se limpió el rostro con el dorso de la mano. Un gesto tan vulnerable que casi sentí lástima. Casi. El matrimonio se está acabando. Miguel apenas me mira. Me defiende a usted ahora en todas las discusiones. Dice que destruí su relación con su padre. Y lo hiciste. Lo sé, gritó. Luego bajó la voz al darse cuenta de dónde estaba. Lo sé, y no sé cómo arreglar esto. ¿Cómo arreglar nada? Suspiré, mirando a esta mujer rota frente a mí. ¿Sabes cuál es la verdad sobre la venganza, Fernanda? Es dulce al principio, satisfactoria en el medio, pero al final es solo vacía. Si esta historia te está impactando, suscríbete a los consejos del abuelo para no perdértela. Lo que viene te va a sorprender aún más. Fernanda, no puedo arreglar tu matrimonio, no puedo resolver tus problemas con tus padres, no puedo deshacer las decisiones que tomaron, pero puede perdonar. Esa pregunta me tomó desprevenido. ¿Perdón? Repetí la palabra sintiendo su peso. El perdón no es algo que se da gratuitamente, Fernanda. No es una curita que pega todo como si nada hubiera pasado. Lo sé, pero déjame terminar. Mi voz era firme, pero no cruel. Ustedes me enseñaron una lección valiosa. Me enseñaron que había pasado tanto tiempo siendo padre, siendo la persona que se sacrifica, que había olvidado ser Roberto. El hombre que construyó una carrera, que tiene su propio valor, que merece respeto, y nosotros le quitamos eso. No, ustedes lo intentaron, pero al final me hicieron un regalo. Señalé mi casa detrás de mí. Me liberaron de vivir en una casa donde no era apreciado. Me dieron la motivación de construir algo mejor. Fernanda asintió, las lágrimas corriendo libremente. Ahora Miguel quiere hablar con usted. Todos los días. Quiere, pero tiene miedo. ¿Miedo de qué? De que usted ya no quiera ser su padre. Y ahí estaba. El corazón del asunto. La herida que no sana fácilmente. Siempre será mi hijo, Fernanda. Pero la relación que teníamos, esa murió esa noche de la cena. Y si va a nacer una nueva en su lugar,
eso depende de mucho más que una simple disculpa. Junio llegó con una revelación que cambió todo nuevamente. Y esta vez ni siquiera yo estaba preparado. Estaba en el despacho revisando contratos para un cliente cuando sonó mi celular. Era un número desconocido, pero contesté de todas formas. Bueno, señor Roberto, habla de la inmobiliaria Prado. Usted pidió que le avisáramos si aparecía información sobre la propiedad de calle de las Acacias 40. Mi corazón se aceleró. Era la dirección de mi antigua casa. Sí, lo escucho. La propiedad acaba de ponerse en venta. Precio solicitado, 1,560 pesos. Cerré los ojos procesando la información. Miguel estaba vendiendo la casa que yo había construido, la casa que me había quitado. Y ni siquiera había tenido la decencia de decírmelo. Gracias por la información, dije, y colgué. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la terraza, mirando la casa del otro lado de la calle. Y una vieja rabia regresó ardiente. No solo me había expulsado, ahora quería beneficiarse de lo que era mío. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a mi abogado, licenciado Durán, un profesional que me servía desde hacía 20 años. Le expliqué toda la situación desde el principio, cada detalle doloroso. Roberto, escúcheme. Usted firmó la transferencia de propiedad legalmente. La casa es de él, lo sé. Pero dime, ¿hay alguna manera de complicar esta venta? ¿Alguna forma de hacerles entender que las acciones tienen consecuencias? Silencio del otro lado. Luego, hay algo. Cuando hizo la transferencia, declaró un valor, el valor catastral, aproximadamente 500,000 pesos en ese momento, y tiene pruebas de que invirtió sustancialmente más que eso en la propiedad. Renovaciones, mejoras, ampliaciones, sonreí. 35 años de facturas cuidadosamente guardadas. Tengo todas las pruebas. Entonces tenemos un caso para impugnar la donación. Puede interponer una acción de nulidad por vicio de consentimiento, alegando que fue coaccionado o inducido a error sobre las intenciones del donatario, con las pruebas de que el beneficiario tenía intenciones contrarias al espíritu de la donación. Tenemos buenas posibilidades. ¿Cuánto tiempo tomaría bloquear la venta? Para obtener una orden judicial, puedo tenerla en 48 horas. Hazlo. 2 días después, Miguel recibió la notificación. Vi cuando el ujier le entregó el sobre. Vi cuando lo abrió, lo leyó y su rostro perdió todo color. 15 minutos después, estaba en mi puerta. Esta vez lo dejé entrar. ¿Estás impugnando la donación? Sostenía los papeles con mano temblorosa. ¿Estás bloqueando la venta? Sí, papá, necesito ese dinero. Su voz se quebró. Estoy ahogado en deudas. El hotel de los papás de Fernanda ya pasó los 200,000 pesos. El aire acondicionado, el carro que se descompuso, las tarjetas de crédito. Necesito vender esa casa. Y yo necesitaba un techo sobre mi cabeza. Respondí calmadamente. Pero eso no contó para ti. Esto es venganza. Estás haciendo esto por venganza. Miguel, la venganza fue comprar la casa de enfrente. Esto es justicia. Me levanté, tomé una carpeta que estaba sobre la mesa. ¿Sabes cuánto invertí en esa casa durante 35 años? 1,60,000 pesos. Renovaciones, ampliaciones, acabados de primera calidad. Todo documentado, todo con factura. Abrí la carpeta frente a él. Cientos de documentos organizados cronológicamente. ¿Quieres vender en 1,560,000 pesos una casa que vale fácilmente 2,400,000 pesos y que yo construí con mi sudor? Y ni siquiera pensaste en darme la oportunidad de recomprarla. No sabía que quisieras. No preguntaste por primera vez en meses, alcé la voz. Igual que no preguntaste si tenía a dónde ir. No preguntaste si estaba bien. No preguntaste nada. Solo decidiste por mí. Miguel se derrumbó en el sillón, la cabeza entre las manos. ¿Qué quieres de mí? Quiero que entiendas algo muy simple. No puedes tratar a las personas como desechables y esperar que se queden calladas. No puedes tomar decisiones que destruyen vidas y salir ileso. Entonces vas a destruir mi vida ahora, ¿es eso? Me senté junto a él. No, mijo. Voy a enseñarte una lección que debí haberte enseñado cuando eras niño. La dignidad tiene un precio y ese precio no se negocia. Tomé otro documento de la carpeta. Voy a retirar la demanda. Puedes vender la casa.
Su rostro se iluminó de esperanza, pero con una condición. La esperanza vaciló. Vas a pagarme mensualmente durante los próximos 10 años la diferencia entre lo que declaraste en la donación y el valor real que invertí. Sin intereses, sin corrección inflacionaria, solo el valor justo de lo que es mío, pero esos son casi 460,000 pesos, exactamente. Dividido en 120 meses, son 12,166 pesos mensuales. Con la venta de la casa tendrás capital para empezar. El resto trabajas por ello como yo trabajé. Y si me niego, entonces la demanda continúa. La casa queda bloqueada y descubres qué es vivir sin opciones, como querías que yo lo descubriera. Me miró largamente, y vi cuando la moneda cayó completamente, cuando entendió que no estaba tratando con el padre sumiso que pensaba conocer. Acepto, murmuró. 3 meses pasaron desde ese día. El contrato fue firmado, la casa fue vendida, y Miguel y Fernanda se mudaron a un departamento más pequeño, más modesto en otra colonia. Los padres de Fernanda regresaron a la Ciudad de México, esta vez a un departamento rentado, con la relación visiblemente deteriorada. Hoy es un sábado de septiembre, y estoy en el jardín de mi casa cuando suena el timbre. Para mi sorpresa, es Miguel, pero no viene solo. Trae un pastel casero envuelto con cuidado. Lo hice yo, dice casi con vergüenza. Me acordé de la receta que me enseñaste cuando tenía 12 años. Lo invito a pasar. Preparamos café y nos sentamos en la terraza trasera, donde el sol de la tarde crea patrones dorados sobre las plantas. El primer pago se depositará el lunes, me informa. Conseguí un trabajo extra los fines de semana. No era por el dinero, Miguel. Eso lo sabes, ¿verdad? Lo sé, muerde su labio emocionado. Era para hacerme entender el valor de las cosas, el valor de las personas. Tu valor. Nos quedamos en silencio un momento, bebiendo café, comiendo ese pastel que está lejos de ser perfecto, pero que tiene algo que ninguna pastelería podría reproducir. Un esfuerzo sincero. Fernanda y yo estamos yendo a terapia, me cuenta. De pareja e individual. Ella tiene mucho que trabajar sobre por qué actuó así, sobre las expectativas que sus padres crearon en ella. ¿Y van a quedarse juntos? No sé todavía. Pero estamos intentando de verdad esta vez. Construir algo real, no una fachada para impresionar a nadie. Asiento. No es mi papel juzgar o aconsejar. Ya no. Es un adulto que debe navegar sus propias decisiones. Papá, quería decirte algo. Respira profundamente. Todo el vecindario ha hablado de ti. De cómo no te derrumbaste. No te hiciste la víctima. No fuiste a mendigar ayuda. Simplemente te levantaste más fuerte que antes. ¿Y qué aprendiste de eso? Que nunca te conocí realmente. Pasé 35 años pensando que sabía quién eras, pero solo conocía el papel que jugabas, mi papá. Nunca vi a Roberto, el hombre que construyó una carrera brillante, que invirtió inteligentemente, que tenía sueños más allá de ser padre. Lágrimas llenan mis ojos, pero no las dejo caer. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, mijo? Yo también había olvidado a Roberto. Me había perdido tanto en el papel de padre, de cuidador, de proveedor, que había olvidado que era una persona completa. Y ahora me acuerdo todos los días. Sonrío, señalando a mi alrededor. Esta casa no es solo una casa, es un monumento a mi propio valor. Es la prueba de que puedo, de que soy capaz, de que importo. Miguel se limpia las lágrimas del rostro. ¿Podrás perdonarme algún día? Ya te perdoné, mijo. Perdonar no significa olvidar o volver a lo que era antes. Significa soltar el peso del rencor para poder avanzar ligero. Y significa darte la oportunidad de crecer con tus propias consecuencias. Voy a pasar los próximos 10 años pagando por esto. No, lo corrijo. Vas a pasar los próximos 10 años aprendiendo el valor del respeto, de la dignidad, de la gratitud. El dinero es solo el vehículo. La lección es mucho más grande. Sonríe, esa sonrisa triste de quien crece a través del dolor. ¿Puedo seguir viniendo a traer pasteles malos y café? Puedes, pero bajo mis condiciones, a mi ritmo y con respeto, siempre. Después de que se va, me quedo en la terraza observando el atardecer. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de mi abogado. El valor de la demanda ha sido depositado en cuenta. Felicidades, hizo historia.
pero no se trata del dinero. Nunca se trató de eso. Pienso en todos los hombres, todas las mujeres, todos los padres y madres que son tratados como desechables cuando envejecen, que son empujados a rincones oscuros mientras la vida continúa sin ellos. Esta historia no es solo mía, es nuestra. Y la sorpresa final. He decidido hacer algo con ese dinero. Voy a crear un fondo para ayudar a personas mayores en situación de vulnerabilidad. Personas que han sido abandonadas, olvidadas, tratadas como cargas. El fondo se llamará La dignidad no se negocia, porque al final no fue la venganza lo que me salvó, fue recordar mi propio valor. Conocen ese momento cuando finalmente entienden que no necesitan la aprobación de nadie para ser válidos. Es el mejor tipo de libertad. Si te ha pasado algo similar, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida, comparte tu historia en los comentarios. No olvides dar like a este video y suscribirte a los consejos del abuelo. Y dinos desde dónde estás viendo este video, porque historias como esta deben contarse, deben recordarse y sobre todo deben servir de lecciones. Traten a las personas con dignidad mientras puedan, porque un día podrían descubrir que lo que subestimaron era en realidad mucho más fuerte de lo que jamás imaginaron, y ese día tal vez sea demasiado tarde para reparar, pero nunca es demasiado tarde para aprender. Pero la historia no termina ahí, mis queridos amigos de los consejos del abuelo, porque la vida tiene una forma curiosa de seguir enseñándonos lecciones, incluso cuando pensamos que ya aprendimos todo. Unas semanas después de esa conversación con Miguel, recibí una llamada inesperada. Era doña Cristina, la mamá de Fernanda. «Señor Roberto», dijo con una voz que no reconocí inmediatamente. Sonaba humilde. «Sé que no tengo ningún derecho de pedirle esto, pero podría encontrarse conmigo para tomar un café, a solas». Mi primera reacción fue negarme. ¿Por qué pasaría tiempo con la mujer que había alentado a su hija a tratarme de manera tan abominable? Pero algo en su voz, una vulnerabilidad que nunca había escuchado antes, me hizo aceptar. Nos encontramos en una cafetería del centro, lejos de nuestra colonia. Ella llegó con 15 minutos de anticipación, lo cual me sorprendió. Cuando me senté, noté que había envejecido. Las arrugas alrededor de sus ojos parecían más profundas, sus hombros ligeramente caídos. «Gracias por venir», dijo simplemente. «La escucho. Quiero disculparme». Tomó una respiración profunda, no solo por lo que Fernanda y Miguel le hicieron, sino por mi papel en todo esto. Crié a mi hija enseñándole que las apariencias eran más importantes que los valores, que el estatus social valía más que las relaciones humanas. Me quedé en silencio dejándola continuar. Cuando regresamos a la Ciudad de México, mi esposo y yo comenzamos una terapia de pareja. Después de 40 años de matrimonio, descubrimos que ni siquiera nos conocíamos realmente. Habíamos construido toda nuestra vida sobre apariencias, sobre lo que los demás pensarían. Se detuvo para tomar un sorbo de café, sus manos temblando ligeramente. «Mi hija está siguiendo el mismo camino destructivo que yo seguí, y ver lo que usted hizo, cómo se defendió con dignidad, cómo enseñó una verdadera lección sin violencia ni crueldad, me abrió los ojos». «Doña Cristina», dije suavemente, «no puedo reparar su relación con su hija ni su matrimonio. Esos son caminos que ustedes deben recorrer, lo sé, pero quería que supiera que su ejemplo ha creado ondas mucho más allá de lo que imagina». Comencé a hacer voluntariado en una casa de retiro en la Ciudad de México. He visto a tantas personas mayores abandonadas por sus familias, tratadas como cargas, y cada vez que las veo, pienso en usted y en la dignidad con la que reaccionó. Esta conversación me tocó de una manera que no había anticipado. A veces nuestras acciones tienen repercusiones que nunca vemos, tocando vidas de formas inesperadas. Los meses continuaron pasando y mi fondo La dignidad no se negocia comenzó a tomar forma. Trabajé con abogados, trabajadores sociales y organizaciones caritativas para crear un programa integral. El fondo no solo ofrecía ayuda financiera a personas mayores en dificultades, sino también apoyo legal para aquellos que eran víctimas de abuso o negligencia por parte de sus familias. La primera persona a quien ayudamos fue don Ramiro,
un hombre de 74 años cuya hija había tomado el control de sus cuentas bancarias y lo había puesto en una casa de retiro de mala calidad para ahorrar dinero. Con la ayuda de nuestros abogados, recuperamos su autonomía financiera y lo colocamos en un establecimiento digno. Cuando lo visité después de su reinstalación, lloró mientras me estrechaba la mano. Me devolvió mi dignidad, dijo. Miguel continuaba sus visitas mensuales, siempre con algo que había cocinado él mismo. Sus pasteles mejoraban progresivamente, un símbolo tangible de su propio crecimiento. Un día llegó con noticias que me sorprendieron. Papá, Fernanda y yo decidimos separarnos. No parecía ni triste ni aliviado, solo en paz. Nos dimos cuenta de que nos casamos por las razones equivocadas, para satisfacer a nuestros padres, para tener el matrimonio perfecto en Instagram, pero no porque realmente nos amáramos o nos entendiéramos. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Honestamente liberado, por primera vez en años me siento auténtico. Estoy rentando un estudio pequeño ahora, sencillo pero mío. Cocino mis propias comidas, pago mis cuentas, asumo mis responsabilidades. ¿Y sabes qué? Soy más feliz que cuando vivía en esa casa grande, tratando de impresionar a gente que ni siquiera importaba realmente. Sonrió y vi en esa sonrisa al muchacho que había criado, el que había desaparecido en algún momento del camino. Me enseñaste algo valioso, papá, que el valor de una persona no se mide por el tamaño de su casa o el precio de su carro, sino por su integridad, su respeto hacia los demás y su capacidad de asumir sus errores. La historia tomó un giro inesperado cuando un productor de documentales me contactó. Había escuchado sobre mi historia a través del boca en boca en la colonia y quería hacer un documental sobre las personas mayores y la dignidad. Al principio dudé, nunca había buscado atención pública, pero luego me di cuenta de que era una oportunidad de compartir el mensaje a una escala mucho más amplia. El documental, titulado La dignidad no se negocia, fue transmitido en un canal nacional y recibió una respuesta abrumadora. Miles de personas compartieron sus propias historias de abandono, de reconciliación, de resiliencia. El fondo que había creado comenzó a recibir donaciones de todo el país. Lo que había comenzado como mi propia historia personal de supervivencia y dignidad se había convertido en un movimiento. Un año después de esa fatídica cena de marzo, me encontraba sentado en la misma cafetería donde me había reunido con doña Cristina, pero esta vez con un periodista que quería hacer un artículo sobre el fondo. «Señor Roberto», preguntó, «si pudiera regresar en el tiempo, ¿cambiaría algo? Hubiera preferido que su hijo nunca le pidiera que se fuera». Reflexioné largamente sobre esa pregunta. «¿Sabe?», respondí finalmente, «el dolor que sentí esa noche fue real y profundo. No le desearía a nadie vivir lo que viví, pero esa experiencia me forzó a redescubrirme, a recordar quién era más allá del papel de padre. Me dio un propósito nuevo, un sentido a mi vida que nunca habría encontrado de otra manera. Entonces, no se arrepiente, me arrepiento de que la lección tuviera que ser tan dura, pero estoy agradecido por la persona en la que me convertí gracias a ella». Hoy, sentado en mi despacho con vista a la calle, miro la antigua casa que ahora pertenece a una familia joven. Tienen niños que juegan en el jardín, llenando el espacio de risas y vida. Es exactamente como debe ser. Esa casa tuvo su tiempo en mi vida y ahora está creando nuevos recuerdos para otros. Mi nueva casa ya no es solo un símbolo de venganza o justicia. Se ha convertido en un lugar de reunión, un espacio donde el fondo organiza talleres para familias, donde enseñamos la importancia del respeto intergeneracional, donde celebramos el valor de cada vida sin importar la edad. Miguel ahora es voluntario del fondo. Utiliza su experiencia personal para hablar con adultos jóvenes sobre la importancia de valorar a sus padres, de no dar por sentado a quienes los criaron. Su transformación ha sido notable. El hombre arrogante que me pidió que dejara mi propia casa se ha convertido en un defensor apasionado de los derechos de las personas mayores. Una noche, después de una conferencia particularmente emotiva donde Miguel había compartido nuestra historia, se acercó a mí. «Papá, ¿sabes qué es lo más loco de todo esto? Que pasé tantos años tratando de ser alguien importante, alguien impresionante, y ahora la cosa más importante que he hecho jamás es admitir mis errores e intentar repararlos».
Puse mi mano sobre su hombro. Esa es la verdadera grandeza, mijo. No es el tamaño de tu casa o de tu cuenta bancaria. Es tu capacidad de crecer, de cambiar, de volverte mejor. Los pagos mensuales continúan como acordamos, pero se han convertido en más que una simple transacción financiera. Cada mes, cuando Miguel hace la transferencia, me envía un mensaje. A veces es solo un simple hecho. Otras veces es una reflexión sobre lo que aprendió ese mes, sobre cómo creció. Estos mensajes se han vuelto preciosos para mí, un diario de su transformación. Fernanda, por su parte, también comenzó su propio camino de sanación. Después del divorcio, se mudó al sur del país y abrió una pequeña librería. Me escribió una carta hace unos meses, una carta sincera donde se disculpaba no solo por sus acciones, sino por la persona en la que se había convertido. «Usted me mostró», escribió, «que es posible mantenerse de pie con dignidad, incluso cuando el mundo trata de hacerte doblar. No sabía que necesitaba esa lección hasta que fue casi demasiado tarde». Le respondí, no con enojo o rencor, sino con aliento. Todos merecen una oportunidad de redimirse, de convertirse en una mejor versión de sí mismos. Mis amigos de la colonia se han convertido en más que una red de apoyo. Se han vuelto mi familia elegida. Organizamos cenas semanales, clubes de lectura, salidas culturales. Don Héctor en particular se ha vuelto un amigo cercano. Jugamos ajedrez todos los jueves por la tarde y nuestras conversaciones profundas sobre la vida, la familia y la dignidad humana se han convertido en un punto destacado de mi semana. El fondo La Dignidad No Se Negocia ahora ha ayudado a más de 200 personas mayores en todo México. Tenemos voluntarios en 15 ciudades diferentes y estamos creciendo cada mes. Pero más allá de los números, son las historias individuales las que más me tocan. Doña Esperanza, que recuperó su casa después de que su hijo la vendiera fraudulentamente. Don Arturo, que reconectó con sus nietos después de años de separación impuesta. Cada historia es un recordatorio de que la dignidad es un derecho humano fundamental, no un privilegio que hay que ganar. Al terminar esta parte de la historia, quiero que entiendan algo importante. Esta historia no es una celebración de la venganza, es una celebración de la resiliencia, de la dignidad personal y del poder de defenderse con gracia. Si eres una persona mayor que se siente invisible, descuidada o maltratada, debes saber esto: tienes valor. Tu vida importa. Tus años de experiencia, de sacrificio y de amor no pueden ser borrados por la ingratitud de otros. Mantente de pie, defiéndete, lo mereces. No olvides suscribirte a los consejos del abuelo, donde descubrirás cómo esta historia inspiró cambios que nunca imaginé. Si eres hijo o hija, mira a tus padres, realmente míralos, no como muebles en tu vida, no como cargas que administrar, sino como seres humanos completos con sus propios sueños, sus propios miedos, su propia dignidad. Un día estarás en su lugar, trátalos como te gustaría ser tratado. Y para todos los que están viendo desde cualquier parte de México y el mundo, recuerden, la dignidad no se negocia, no se regatea, no se gana. Es inherente a cada ser humano desde el nacimiento hasta la muerte. Pero déjenme contarles algo que pasó y que cambió todo nuevamente. Era un miércoles por la tarde cuando recibí una llamada de la Universidad de Guadalajara. Una profesora del Departamento de Trabajo Social, Patricia Mendoza, había visto el documental y quería que diera una conferencia a sus estudiantes. Señor Roberto, sus estudiantes necesitan escuchar historias reales. No solo teoría de libros, necesitan entender que detrás de cada estadística sobre maltrato a adultos mayores hay una persona real, con sentimientos reales. Acepté. Y esa conferencia cambió mi vida de una manera que nunca imaginé. El auditorio estaba lleno, más de 300 estudiantes jóvenes, la mayoría entre 20 y 25 años. Me paré frente al micrófono y por un momento me sentí nervioso. ¿Qué podía decirles? Pero luego vi sus rostros, algunos con curiosidad, otros con escepticismo, algunos incluso con sus teléfonos en la mano listos para ignorarme. Levanten la mano, comencé. Los que tienen abuelos vivos. Casi todas las manos se levantaron. Ahora mantengan la mano arriba los que hablaron con sus abuelos esta semana. La mitad de las manos bajaron.
Los que los visitaron este mes quedaron tal vez 20 manos, los que conocen sus sueños, sus historias, lo que los mantiene despiertos en la noche. Solo 3 manos permanecieron en alto. Eso, dije, es exactamente el problema. Estamos tan ocupados viviendo nuestras propias vidas que olvidamos que las personas que nos dieron la vida también tienen una. Les conté mi historia, completa, sin filtros. La humillación, la manipulación, la rabia, la decisión de defenderme, todo. Cuando terminé, el silencio en el auditorio era absoluto. Luego, una joven levantó la mano. Tenía lágrimas en los ojos. Señor Roberto, yo le hice esto a mi abuela el año pasado. La convencí de irse a vivir con mi tía para que mi novio pudiera mudarse a su cuarto. Ella no dijo nada, solo empacó y se fue. Y yo ni siquiera le di las gracias por los 18 años que vivió conmigo. Se quebró, y entonces pasó algo extraordinario. Otro estudiante se levantó. Mi abuelo me crió cuando mis padres se divorciaron. Ahora está en una residencia porque no tenemos espacio en casa. Pero tenemos espacio para un gimnasio que nadie usa. Y otro más. Mi abuela me dio su casa cuando me casé, y yo la vendí sin decirle y usé el dinero para un carro. Uno tras otro, estos jóvenes comenzaron a confesar, a llorar, a darse cuenta. Después de la conferencia, más de 50 estudiantes se quedaron. Querían hablar, querían saber cómo podían reparar sus relaciones, cómo podían hacer las cosas bien. El primer paso, les dije, es reconocer que cometieron un error. El segundo es hacer algo al respecto, no mañana, hoy. 2 semanas después, comencé a recibir cartas, correos electrónicos, mensajes en redes sociales, estudiantes compartiendo cómo habían reconectado con sus abuelos, cómo habían pedido perdón, cómo habían comenzado a escuchar realmente. Una joven, María, me escribió: fui a ver a mi abuela ayer, no la había visitado en 8 meses. Cuando abrió la puerta y me vio, simplemente se puso a llorar. Me dijo que pensaba que ya no la amaba. Pasamos toda la tarde juntas y me contó historias de cuando era joven que nunca había escuchado. Señor Roberto, casi pierdo esto por estar ocupada con cosas que ni siquiera recuerdo ahora. El fondo, la dignidad no se negocia, comenzó a recibir solicitudes de voluntarios jóvenes, estudiantes de trabajo social, de derecho, de psicología, todos queriendo ayudar. Creamos un programa de mentoría intergeneracional. Conectamos a personas mayores solas con estudiantes que necesitaban orientación. No era solo ayuda en un sentido, era mutual. Don Ernesto, un ingeniero retirado de 80 años, comenzó a asesorar a estudiantes de ingeniería. A cambio, ellos lo llevaban a sus eventos universitarios, lo incluían en su vida. Doña Margarita, una chef retirada de 72 años, enseñaba cocina tradicional mexicana a estudiantes de gastronomía. Ellos la ayudaban con la tecnología, le enseñaban a usar videollamadas para conectar con su familia en otros estados. El círculo se estaba ampliando de maneras hermosas. Pero no todo era celebración. También enfrentamos casos difíciles, muy difíciles. Don Felipe llegó a nuestra oficina un martes. Tenía 78 años, había sido maestro toda su vida. Su hijo único, Javier, había falsificado su firma para vender su casa y quedarse con el dinero. Don Felipe estaba viviendo en un albergue. No quiero denunciarlo, me dijo con lágrimas en los ojos. Es mi hijo, es todo lo que tengo. Don Felipe, le dije tomando su mano, precisamente porque es su hijo, debe aprender que sus acciones tienen consecuencias. Esto no es venganza, es justicia y es amor, aunque no lo parezca ahora. Con nuestros abogados presentamos la demanda. Fue un proceso largo, doloroso, pero recuperamos la casa de don Felipe. Y algo más pasó. Javier, enfrentando las consecuencias legales, finalmente tuvo que mirarse en el espejo. Un año después, don Felipe me llamó. Roberto, Javier vino a verme. Está yendo a terapia. Está trabajando para pagarme cada peso que gastó. Y por primera vez en años tuvimos una conversación real, de padre a hijo. La voz se le quebró. Gracias por no dejarme aceptar lo inaceptable. Miguel continuaba su transformación. Los pagos mensuales llegaban puntualmente, pero más que eso, llegaban sus mensajes.
Cada uno era un testimonio de su crecimiento. Papá, hoy ayudé a un compañero de trabajo a reconciliarse con su padre. Le conté nuestra historia. Me agradeció llorando. Papá, di una plática en mi empresa sobre respeto intergeneracional. Me pidieron que la repita el próximo mes. Papá, estoy saliendo con alguien nuevo. Es diferente esta vez. Le hablé de ti desde la primera cita. Le dije que el respeto a los padres era innegociable para mí. Una tarde de octubre, Miguel llegó con una propuesta. Papá, quiero trabajar contigo en el fondo, no como voluntario. Quiero dejar mi trabajo y dedicarme a esto completamente. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo ayudar a que otros no cometan mis errores. Lo miré largamente. El salario sería mucho menor que lo que ganas ahora. Lo sé, pero ganaría algo que el dinero no puede comprar. Propósito, significado. La oportunidad de convertir mi mayor error en mi mayor contribución. Y los pagos mensuales, seguiré haciéndolos, conseguiré un segundo trabajo si es necesario. Esa deuda nunca fue solo financiera, papá. Es un recordatorio de lo que perdí y de lo que estoy reconstruyendo. Lo contraté, y resultó ser excepcional en el trabajo. Su propia experiencia lo hacía increíblemente efectivo, hablando con familias en conflicto. Un día observé mientras hablaba con un joven que había echado a su padre de casa. Sé exactamente lo que estás pensando, le dijo Miguel, que tienes razones, que es complicado, que él no entiende. Yo pensé lo mismo, y ahora, 2 años después, puedo decirte que fue la peor decisión de mi vida, pero también puedo decirte que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. El joven lloró, y a la semana siguiente su padre estaba de vuelta en casa. La historia comenzó a atraer atención internacional. Un periodista de España escribió un artículo. Una organización de Argentina nos invitó a compartir nuestro modelo. Personas de Colombia, de Chile, de Estados Unidos escribían pidiendo ayuda para crear fondos similares en sus países. La dignidad no se negocia, se estaba convirtiendo en un movimiento global. Pero en medio de todo este éxito, nunca olvidé por qué había comenzado. No era por fama ni reconocimiento, era por cada Roberto, cada don Felipe, cada abuela solitaria que necesitaba recordar su valor. Una noche, sentado en mi terraza, mirando las estrellas, mi teléfono sonó. Era un número con lada de Ciudad de México. «Señor Roberto». «Habla Fernanda». Mi corazón dio un salto. No habíamos hablado desde aquella noche en mi puerta hacía más de 1 año. «Fernanda, ¿cómo estás?» «Estoy mejor. En terapia, trabajando en mí misma». Y llamaba porque quiero hacer algo, quiero ayudar al fondo. No con dinero, que no tengo mucho, pero tengo una librería ahora y quiero organizar eventos, lecturas, conversaciones sobre el respeto a los mayores. Quiero usar mi espacio para difundir el mensaje. ¿Por qué, Fernanda? Silencio. Luego, porque cada día cargo con lo que le hice. Y mientras no puedo cambiar el pasado, puedo intentar que otros no hagan lo mismo. Es lo mínimo que puedo hacer. Acepto tu ayuda, le dije. Y Fernanda, esto que estás haciendo, buscar redimirte, eso también requiere dignidad. Tu propia dignidad. Escuché un sollozo del otro lado. Gracias por decir eso. Hoy, 1 año y medio después de esa cena que cambió todo, el movimiento sigue creciendo. Pero las historias que más me importan son las pequeñas, las personales, como don Héctor, mi vecino, que finalmente se reconcilió con su hijo después de 10 años sin hablarse, inspirado por nuestra historia. Como doña Carmen de la farmacia, que ahora organiza talleres gratuitos sobre cuidado de adultos mayores. Como los 53 negocios de nuestra colonia que pusieron un letrero en sus ventanas. Aquí respetamos a nuestros mayores. La dignidad no se negocia. No olvides darle like y suscribirte a los consejos del abuelo. Pequeñas victorias que se suman en algo mucho más grande que yo mismo. Pero la vida, como siempre, tenía más lecciones que enseñarme. Era un domingo por la mañana cuando llegó un sobre certificado a mi casa. El remitente era un bufete de abogados de Monterrey. Con manos temblorosas lo abrí. Era una carta de agradecimiento, pero no una carta cualquiera. Estimado señor Roberto, mi nombre es Lucía Hernández. Hace 6 meses mi esposo Carlos vio su documental.
Él tiene 68 años y nuestros 3 hijos adultos habían comenzado a presionarlo para que vendiera la casa familiar y repartiera el dinero entre ellos. Carlos estaba a punto de hacerlo, sintiendo que era una carga, que no merecía mantener tanto espacio solo para él y para mí. Después de ver su historia, algo cambió en él. Se sentó con nuestros hijos y les dijo que no, que la casa era suya, que la había ganado con 40 años de trabajo y que si ellos necesitaban dinero, tendrían que trabajar por él como él lo hizo. Señor Roberto, nuestros hijos se enojaron al principio. Dejaron de visitarnos durante 3 meses. Fue doloroso, pero entonces, uno por uno, comenzaron a regresar, no pidiendo dinero, sino pidiendo perdón, diciendo que habían estado equivocados. Ayer celebramos el cumpleaños número 40 de nuestro hijo mayor. Vino con sus hijos y les contó la historia de cómo su abuelo le enseñó sobre dignidad y respeto. Mi esposo lloró de felicidad. Usted salvó nuestra familia, señor Roberto, y ni siquiera lo conocemos. Adjunto un donativo para su fondo. No es mucho, pero es hecho con todo nuestro corazón. Gracias por recordarnos que el respeto no es opcional. El cheque era por 50,000 pesos. Pero más que el dinero, esa carta me hizo darme cuenta de algo. Esta historia ya no era solo mía. Era de Carlos en Monterrey, de don Felipe en Guadalajara, de cada persona mayor que había decidido que su dignidad valía más que la comodidad de otros. Las semanas siguientes trajeron más cartas, más historias, más victorias pequeñas que se convertían en grandes cambios. Un hombre de Oaxaca escribió que después de ver el documental, confrontó a su hermana que había convencido a su madre de firmar un poder notarial y había vaciado sus cuentas bancarias. Con ayuda legal, recuperaron el dinero. Una mujer de Puebla contó que había abandonado a su padre en una residencia de mala calidad y después de escuchar mi historia en la radio, lo había traído de vuelta a casa. Ahora cocino para él como él cocinó para mí durante 25 años. Y he descubierto que tenerlo en casa no es una carga, es un regalo que casi pierdo. El fondo también comenzó a recibir un tipo diferente de llamadas. Personas mayores que no habían sido maltratadas, pero que querían ayudar a otros que sí lo habían sido. Don Alberto, un empresario retirado de 75 años, donó un edificio completo en el centro de Guadalajara. Conviértanlo en un centro de recursos para adultos mayores, dijo. Asesoría legal, apoyo psicológico, talleres, lo que necesiten. Yo tuve la suerte de tener hijos que me respetan. Otros no han tenido esa suerte. El centro abrió 6 meses después. Lo llamamos Casa de la Dignidad. En la inauguración, más de 500 personas asistieron, familias enteras, abuelos con sus nietos, personas que habían encontrado reconciliación gracias al movimiento. Miguel dio un discurso ese día. Verlo parado en el podio, hablando con convicción sobre el respeto a los mayores, fue surreal. Yo estoy aquí, dijo a la multitud, no como ejemplo de lo que hay que hacer, sino como ejemplo de lo que no hay que hacer. Le quité a mi padre su hogar, lo traté como desechable, y él pudo haberme odiado, pudo haberme castigado de maneras mucho peores de las que lo hizo. Pero en lugar de eso, me enseñó la lección más importante de mi vida, que las consecuencias pueden ser maestras y que nunca es demasiado tarde para cambiar. La audiencia estalló en aplausos, y yo, sentado en la primera fila, lloré. Lloré por el hijo que había perdido y por el hombre en el que se había convertido. Después del evento, una pareja de ancianos se me acercó. El hombre usaba bastón y la mujer tenía lágrimas en los ojos. Señor Roberto, somos los padres de Javier. ¿Se acuerda? El hijo de don Felipe que vendió su casa. Mi corazón se hundió. No sabía qué esperar. Queríamos agradecerle, continuó la mujer. Cuando nuestro hijo fue arrestado, pensamos que era el fin, que lo habíamos perdido para siempre. Pero usted no solo ayudó a don Felipe, obligó a Javier a enfrentar lo que había hecho. Y ese fue el punto de quiebre que necesitaba. Javier está en terapia ahora, añadió el padre. Está trabajando 3 empleos para pagarle a don Felipe. Y por primera vez en años está tomando responsabilidad por su vida. Nos devolvió a nuestro hijo, señor Roberto, un hijo mejor de lo que era antes.
Estos momentos me recordaban constantemente que la justicia sin compasión es crueldad, pero la compasión sin consecuencias es permitir. Una tarde, mientras revisaba solicitudes de ayuda en mi despacho, entró Miguel. «Papá, hay alguien que quiere conocerte. Está abajo en la recepción. ¿Quién es? Es mejor que bajes y lo veas tú mismo». Bajé, curioso. En la recepción había un joven de unos 30 años, bien vestido, nervioso. «Señor Roberto», dijo levantándose, «mi nombre es David, soy hijo de Fernanda, de su primer matrimonio». Me quedé sin palabras. No sabía que Fernanda tenía un hijo. Nunca lo conoció porque mi mamá no hablaba de su vida anterior. Pero yo vi el documental y busqué a mi mamá. No hablábamos desde hace 5 años. Ella me abandonó cuando tenía 12 para casarse con Miguel. Me dejó con mi abuela paterna. Se le quebró la voz. Pero después de ver cómo usted perdonó, cómo dio segundas oportunidades, decidí buscarla. Y ahora estamos reconstruyendo nuestra relación. Ella me contó todo, su arrepentimiento, su dolor, y estamos sanando juntos. Vine a agradecerle. Usted me devolvió a mi madre, y ella me dijo que si alguna vez tengo la oportunidad, debo ayudar al fondo de cualquier manera que pueda. Soy abogado. Ofrezco mis servicios gratis para el fondo. Es lo menos que puedo hacer. Esa noche llamé a Fernanda. No me dijiste que tenías un hijo. Silencio. Luego, fue mi secreto más oscuro, Roberto. Lo abandoné buscando una vida perfecta con Miguel, y en el proceso perdí todo lo que importaba. David vino a verme hace 2 meses. No sé si alguna vez me perdonará completamente, pero está intentando, y eso es más de lo que merezco. Fernanda, todos merecemos la oportunidad de hacer las cosas bien. Todos. Usted sigue enseñándome, incluso ahora. El movimiento continuó creciendo. Abrimos 3 centros más en diferentes ciudades. Capacitamos a más de 100 voluntarios. Ayudamos a más de 400 familias. Pero los números nunca contaban la historia completa. Las historias reales estaban en los ojos de don Ramiro cuando recuperó su autonomía, en la sonrisa de doña Esperanza cuando volvió a su casa, en las lágrimas de Miguel cada vez que ayudaba a una familia a reconciliarse. Una noche, don Héctor y yo estábamos jugando ajedrez en mi terraza. «Roberto», dijo moviendo su caballo, «¿alguna vez te arrepientes de haber comprado esta casa, de haber tomado ese camino?» Miré la casa de enfrente. La familia joven que vivía ahí ahora tenía las luces encendidas. Podía ver a los niños corriendo, escuchar sus risas. «No, Héctor, esta casa me salvó». Pero más que eso, me recordó quién era yo antes de olvidarme en el papel de padre. «Jaque mate», dijo con una sonrisa. Reí. «Siempre me ganas. Es porque tú piensas 3 movimientos adelante. Yo pienso 5. Esa era la diferencia. Y también era la lección. A veces necesitamos pensar más allá del movimiento inmediato. Ver las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. Si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete a los consejos del abuelo. 2 años después de aquella cena que cambió mi vida, recibí una invitación que nunca esperé. Era del Senado de la República. Querían que testificara sobre la necesidad de leyes más fuertes para proteger a los adultos mayores del abuso familiar y financiero. Señor Roberto Márquez leyó la carta oficial. Su testimonio y el trabajo de su fundación, La Dignidad No Se Negocia, han inspirado una propuesta de ley que protegería a personas mayores de 60 años de la explotación financiera y el desalojo forzado por parte de familiares. Su presencia en la audiencia del Senado sería invaluable. Miguel estaba conmigo cuando abrí la carta. «Papá, esto es increíble. Tu historia va a cambiar las leyes del país. No es mi historia, mijo. Es nuestra historia. Y es la historia de miles de personas que no tuvieron voz hasta ahora». El día de la audiencia, el salón del Senado estaba lleno. Cámaras de televisión, periodistas, senadores, y en las gradas del público, decenas de personas mayores que habían viajado desde diferentes estados para estar presentes. Cuando me tocó hablar, mi voz temblaba al principio, pero luego vi sus rostros. Don Felipe estaba ahí, doña Esperanza, Carlos de Monterrey con su esposa, y en primera fila Miguel, con lágrimas en los ojos antes de que yo dijera una palabra. «Honorables senadores», comencé, «no vengo aquí como víctima, vengo como sobreviviente.
y vengo representando a cientos de miles de adultos mayores en México que enfrentan el abuso más doloroso de todos, el abuso de aquellos que se supone deberían amarlos. Les conté mi historia, pero también conté la de don Felipe, la de doña Esperanza, la de cada persona que el fondo había ayudado. La ley actual, continué, trata estas situaciones como disputas familiares privadas. Pero cuando un hijo explota financieramente a su padre, cuando lo desaloja de su propia casa, cuando lo abandona en condiciones indignas, eso no es una disputa familiar. Es abuso, es un crimen y debe ser tratado como tal. El silencio en el salón era absoluto. No pido venganza, pido justicia, pido protecciones legales que permitan a las personas mayores defender su dignidad sin temor a represalias. Pido que el sistema legal reconozca que la edad no nos hace desechables, nos hace valiosos. Cuando terminé, la ovación fue ensordecedora. Varios senadores se acercaron después para estrechar mi mano, prometiendo su apoyo a la ley. 6 meses después, la Ley de Protección Integral para Adultos Mayores fue aprobada. No era perfecta, pero era un comienzo. Establecía penas más severas para el abuso financiero de adultos mayores, protecciones contra desalojos forzados por familiares y creaba un fondo federal para asistencia legal gratuita. El día que se firmó la ley, recibí cientos de mensajes, pero uno me llegó especialmente al corazón. Era de Tomás, un nombre que no reconocía al principio. Luego leí, «Señor Roberto, no me conoce, soy francés y vivo en Lyon. Hace un año estuve a punto de hacer exactamente lo que su hijo le hizo a usted. Vi su documental traducido al francés y cambió todo. Mi padre todavía vive en su casa, y yo aprendí a ser mejor hijo antes de que fuera demasiado tarde. Gracias por compartir su dolor para salvar a familias como la mía». La historia había cruzado océanos, idiomas, culturas, porque el respeto, la dignidad, el amor filial, esos son universales. Miguel completó su primer año trabajando en el fondo. El día de su aniversario, me llamó a su oficina. «Papá, quiero mostrarte algo». Abrió una carpeta. Dentro había fotos, cartas, mensajes de las 127 familias que él personalmente había ayudado a reconciliar ese año. Cada una de estas familias, dijo con voz emocionada, es una segunda oportunidad que yo no tuve que ganarme. Son recordatorios vivientes de tu perdón, de tu gracia. Miguel, tú te ganaste tu segunda oportunidad. Cada día la ganas con tu trabajo, con tu dedicación. El último pago es en 3 meses, dijo. 10 años habrán pasado, lo sé, y quiero que sepas que cuando ese último pago se haga, no voy a dejar de intentar compensarte, porque algunos errores toman toda una vida reparar, y estoy en paz con eso. Lo abracé, un abrazo largo, de esos que dicen todo lo que las palabras no pueden. Una semana después, algo inesperado sucedió. Fernanda apareció en Guadalajara. No sola. Trajo a David, su hijo. «Roberto», dijo en mi puerta, «David y yo queremos hacer algo. Hemos estado hablando y queremos abrir un centro de la dignidad no se negocia en la Ciudad de México. David donará su tiempo como abogado. Yo donaré el espacio de mi librería para eventos y recaudación de fondos. Y queremos hacerlo en tu nombre». «¿Por qué, Fernanda?» David habló, «Porque usted le devolvió mi madre y ella me devolvió a mí una familia. La forma en que perdonó, la forma en que enseñó sin destruir, eso me mostró cómo quiero vivir mi vida». Acepté. Y 3 meses después, el Centro de Ciudad de México abrió. En la inauguración, Fernanda dio un discurso que me hizo llorar. «Yo fui la villana en esta historia», dijo sin vergüenza frente a cientos de personas. «Fui yo quien manipuló, quien plantó las semillas de la traición. Y tuve que perder todo, mi matrimonio, años con mi hijo, mi autoestima, para aprender lo que Roberto intentó enseñarnos con gracia, que las personas no son desechables, que la dignidad no es negociable y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto». El fondo ahora tenía 7 centros en México, 2 en Estados Unidos, 1 en España y 1 en Argentina. Más de 2.000 voluntarios. Habíamos ayudado a más de 1.500 personas mayores a recuperar su dignidad, sus casas, sus derechos, pero las estadísticas nunca contaban la historia real.
La historia real estaba en la llamada que recibí de una mujer en Veracruz. Señor Roberto, vi su historia en la televisión. Llamé a mi mamá por primera vez en 2 años. Voy a visitarla este fin de semana. Gracias por recordarme lo que importa. Estaba en el correo de un hombre en Tijuana. Hoy le pedí perdón a mi padre por tratarlo como invisible. Lloramos juntos durante 1 hora. Tengo 45 años y hoy me sentí como hijo otra vez. Estaba en cada familia que se reunía, en cada disculpa sincera, en cada nueva oportunidad. Un domingo por la tarde, 2 años y medio después de todo, estaba en mi jardín cuando Miguel llegó. Traía algo envuelto. Papá, este es mi último pago, el número 120. Lo depositó ceremoniosamente en mi mano. Pero había algo más en el paquete. Ábrelo, dijo. Dentro había un libro. Un libro grueso, encuadernado a mano. En la portada decía, 120 lecciones, el diario de mi redención. Lo abrí. Cada página correspondía a un pago mensual. Pero no eran solo recibos, eran reflexiones, aprendizajes, historias de personas que había ayudado, lecciones que había aprendido. Mes 1. Hoy hice el primer pago, y entendí que esto no se trata de dinero, se trata de recordar, de nunca olvidar lo que hice y lo que casi pierdo. Mes 37. Hoy ayudé a un hombre a reconciliarse con su padre. Cuando se abrazaron, vi lo que pude haber perdido para siempre. Lloré en mi auto durante 20 minutos. Mes 89. Papá me invitó a cenar. Cocinó mole como aquella noche, pero esta vez comimos como padre e hijo, como familia, como nunca debimos dejar de ser. Mes 20. Hoy termina mi deuda financiera, pero mi deuda moral, mi deuda de gratitud, esa nunca terminará. Y está bien, porque me mantiene humilde, me mantiene agradecido, me mantiene siendo el hombre que debí ser desde el principio. Cerré el libro, incapaz de hablar. Miguel estaba llorando también. Gracias, papá, por no rendirte conmigo, por enseñarme que las consecuencias no son castigo, son maestras, y por mostrarme que el perdón no significa olvidar, significa crecer. Esa noche, en mi terraza, mirando las estrellas, reflexioné sobre todo el camino recorrido, de aquel hombre de 65 años que fue humillado en su propia mesa, al hombre de 67 que ahora era. Habían pasado mundos. Había aprendido que la dignidad no es algo que otros te dan, es algo que tú reclamas. Había aprendido que la venganza puede ser dulce, pero la justicia con gracia es transformadora. Había aprendido que las segundas oportunidades son posibles, pero deben ganarse con acciones, no solo con palabras. Y había aprendido que a veces nuestro mayor dolor puede convertirse en nuestro mayor propósito. Hoy, 3 años después de aquella cena que cambió todo, me despierto en mi casa, mi hermosa casa que ya no es un símbolo de venganza, sino un monumento a la dignidad recuperada. Es un sábado por la mañana. Desde mi ventana veo la casa de enfrente, la que una vez fue mía. La familia joven que vive ahí ahora saluda cuando me ven. Sus hijos juegan en el jardín donde Miguel jugó cuando era niño. El círculo de la vida continúa. Mi teléfono vibra. Es un mensaje de Miguel. Papá, desayunamos juntos, hago los hot cakes, sonrío. Nos vemos en 1 hora, mijo. Mientras me preparo, pienso en todo lo que ha pasado, el dolor, la traición, la decisión de defenderme, las consecuencias, la transformación, el perdón, el propósito. ¿Valió la pena? Cada segundo. Llego a la casa de Miguel. Es un departamento pequeño pero acogedor. En las paredes hay fotos, fotos de nosotros, de su trabajo en el fondo, de las familias que ha ayudado. Pero la foto más grande está en un lugar de honor. Es de nosotros dos, el día que se firmó la ley en el Senado. Los dos sonriendo, los dos llorando, los dos juntos. Los hot cakes están listos, dice desde la cocina. Nos sentamos a comer. Y por primera vez en años no hay tensión, no hay culpa, no hay deuda pendiente. Solo padre e hijo compartiendo un desayuno. Papá, dice Miguel después de un rato, ayer una mujer vino al centro. Su historia era casi idéntica a la nuestra. Su hijo quería su casa para sus suegros. Le conté nuestra historia completa, sin esconder nada. Le dije lo que hice, cómo me defendiste y cómo eso nos salvó a ambos.
¿Y qué pasó? Lloró, luego sonrió y dijo, si Roberto pudo perdonar y su hijo pudo cambiar, entonces hay esperanza para mi familia también. Se fue con esperanza, papá, con dignidad restaurada, y todo gracias a ti, no gracias a mí, Miguel, gracias a nosotros, a nuestra historia, al dolor que decidimos transformar en propósito. Mi teléfono suena, es don Héctor. Roberto, enciende la televisión, Canal 5, rápido. Miguel enciende la TV, es un programa matutino de noticias, y están hablando del fondo. El movimiento La Dignidad no se negocia, dice la conductora. Ha transformado la vida de más de 3.000 familias mexicanas en los últimos 3 años. Comenzó con la historia de un hombre de Guadalajara que se negó a ser tratado como desechable. Hoy es un movimiento internacional que ha inspirado cambios legislativos en 5 países. Muestran imágenes de los centros, de las familias reunidas, de personas mayores sonriendo. Pero más allá de los números, continúa la conductora, este movimiento nos recuerda algo fundamental, que la dignidad no tiene edad, que el respeto no es opcional y que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Miguel apaga la televisión, nos miramos y nos echamos a reír. Esa risa liberadora que viene cuando te das cuenta de que algo que comenzó en dolor se convirtió en bendición para miles. Esa tarde hay un evento especial en Casa de la Dignidad. Es el 3er aniversario del fondo. Más de 800 personas asisten. Cuando llego, la ovación es inmediata, pero yo levanto la mano pidiendo silencio. Este movimiento, digo al micrófono, nunca fue sobre mí, fue sobre cada abuelo olvidado, cada abuela abandonada, cada padre o madre tratado como invisible, fue sobre dignidad. Y la dignidad es un derecho de nacimiento, no un privilegio ganado. Señaló entre la multitud, don Felipe está aquí, su hijo Javier también, reconciliados, trabajando juntos en un negocio familiar. Porque Javier aprendió que las consecuencias pueden ser maestras. Doña Esperanza está aquí, recuperó su casa, y ahora la comparte con sus nietos, enseñándoles el valor del respeto. Carlos de Monterrey está aquí con su familia. Sus hijos aprendieron que el amor no demanda, respeta. Y Miguel está aquí, mi hijo, quien cometió un error terrible y tuvo el coraje de pasarse 10 años reparándolo, quien convirtió su peor momento en su mejor contribución. La multitud aplaude. Miguel se limpia las lágrimas. Si hay algo que quiero que se lleven hoy, continúo, es esto. Las relaciones familiares no son transaccionales. No son acerca de quién tiene más poder o más recursos, son acerca de respeto mutuo, de dignidad compartida, de amor que no controla sino que libera. Algunos de ustedes están aquí porque fueron traicionados, algunos porque fueron los traidores, pero todos están aquí porque decidieron que era hora de cambiar, y eso es valentía. Después del evento, una joven se me acerca. Tiene unos 20 años. Señor Roberto, yo no tengo una historia de abuso que contar. Mis abuelos murieron antes de que yo pudiera conocerlos bien. Pero ver lo que usted hizo, ver cómo transformó dolor en propósito, me inspiró a cambiar mi carrera. Quiero dedicar mi vida a asegurar que los adultos mayores sean tratados con la dignidad que merecen. Le sonrío. Ese es el verdadero legado, no lo que yo hice, sino lo que ustedes, la siguiente generación, harán mejor. Esa noche, de vuelta en mi casa, en mi despacho con vista a la calle, escribo en mi diario. Es algo que comencé hace 3 años, documentando cada paso de este viaje. Año 3, día 195. Hoy Miguel hizo hotcakes. No estaban perfectos, pero estaban hechos con amor. Y me di cuenta de que eso es lo que siempre importó. No la perfección. El esfuerzo, el intento sincero de hacer mejor. He aprendido que la venganza puede darte satisfacción momentánea, pero el propósito te da significado eterno. Comprar esta casa fue venganza, crear el fondo fue propósito, y el propósito siempre gana. He aprendido que el perdón no es debilidad, es la fuerza más poderosa del universo. Pero el perdón sin consecuencias no es amor, es permisividad. Miguel necesitaba ambos, mi perdón y las consecuencias de sus acciones. Y esa combinación lo transformó.
He aprendido que nunca es demasiado tarde para cambiar. A los 65 años, cuando me echaron de mi casa, pude haberme rendido, pude haber aceptado ser invisible, pero elegí recordar mi valor. Y esa elección cambió no solo mi vida, sino miles de vidas. Pero la lección más importante de todas, somos más que los roles que jugamos. Fui padre, sí, pero también soy Roberto, un hombre con sueños, con dignidad, con valor inherente. Y olvidar eso casi me destruye. Recordarlo me salvó. Cierro el diario, miro por la ventana, la calle está tranquila, las luces de las casas se encienden una por una, mi teléfono vibra. Es un mensaje del grupo de WhatsApp de la colonia. Alguien compartió un artículo, el hombre que enseñó a México sobre dignidad. Los mensajes llegan rápido. Roberto, eres nuestro orgullo. Gracias por recordarnos cómo tratar a nuestros mayores. Mi papá vive conmigo ahora gracias a tu ejemplo. Leo cada mensaje. Cada uno es un recordatorio de que nuestras acciones tienen ondas que viajan más lejos de lo que podemos ver. A la mañana siguiente, domingo, hay un toque en mi puerta. Es una familia completa, padres jóvenes con 2 niños pequeños y un hombre mayor. Señor Roberto, dice el padre joven, este es mi papá. Hace 6 meses estábamos a punto de ponerlo en una residencia porque no teníamos espacio. Luego vimos su documental, reorganizamos nuestra casa. Papá vive con nosotros ahora. Y estos niños, señala a los pequeños, están aprendiendo sus historias, sus canciones, su sabiduría. Vinimos a agradecerle. Nos salvó de un error que habría perseguido a nuestra familia para siempre. El abuelo se adelanta, me da un abrazo. Gracias por recordarle a mi hijo que yo todavía importo. Mientras se van, me quedo en la puerta. El sol de la mañana ilumina la calle. Y me doy cuenta, esto es lo que significa victoria verdadera. No es la casa grande, no es el dinero recuperado, no es la ley aprobada. Es esto, familias enteras cambiando, generaciones aprendiendo, dignidad siendo restaurada, una persona a la vez. Queridos amigos de los consejos del abuelo, hemos llegado al final de esta historia, pero en realidad no es un final, es un comienzo. Si eres una persona mayor que enfrenta falta de respeto, abandono o abuso, tu historia no ha terminado. Tu dignidad no se negocia. Defiéndete, busca ayuda, nunca es demasiado tarde para reclamar tu valor. Si eres hijo o hija, mira a tus padres, realmente míralos. No como cargas, sino como personas completas que te dieron la vida. Trátalos con la dignidad que merecen, porque un día tú estarás en su lugar. Y si cometiste un error, si traicionaste la confianza, si lastimaste a quien te amó, no es demasiado tarde para cambiar. Pero el cambio requiere más que palabras, requiere acción, requiere consecuencias aceptadas, requiere humildad y requiere tiempo. La dignidad no se negocia. No se vende, no se regatea, es el derecho fundamental de cada ser humano de ser tratado con respeto, sin importar su edad, su situación económica o su dependencia de otros. 3 años después de aquella cena, puedo decir con certeza, lo mejor que hice no fue comprar la casa de enfrente, fue negarme a aceptar lo inaceptable, fue recordar quién soy, fue defender mi dignidad, y al hacerlo, le di permiso a miles de personas de hacer lo mismo. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un like, suscríbete al canal. Pero más importante, actúa, llama a tus padres, visita a tus abuelos, pide perdón si lo necesitas, defiéndete si debes hacerlo. Porque la vida es corta, y los momentos que importan son los que pasamos con quienes amamos, tratándonos mutuamente con la dignidad que todos merecemos. Gracias por acompañarme en este viaje. Desde mi casa en Guadalajara, con vista a donde todo comenzó, les recuerdo, la dignidad no se negocia. Nunca lo olviden. Hasta la próxima historia, amigos. Y que Dios los bendiga.